Me pide Rosa que empecemos, aunque todavía haya gente que está peleando contra la lluvia por llegar aquí, a efectos de no perturbar demasiado el orden de estas jornadas. Mi nombre es Francisco Fonseca, como ven ustedes, soy el director de la representación de la Comisión Europea en España y he insistido en venir a presentar esto por dos motivos. Para decirle a Rosa que no hemos tenido historias de desamor, sino de aclaraciones administrativas, en primer lugar, y en segundo lugar porque, y esto no es un tópico, los temas que van a tratar ustedes aquí, yo no solamente es que me los crea, sino que les ruego me consideren, a pesar de esta barba hirsuta, me consideren miembro de honor del Lobby Europeo de Mujeres. Yo he estado durante casi 100 años de mi vida a cargo de los temas de derechos fundamentales en la Unión Europea, desde que participé en la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales en el año 2000 hasta que conseguimos crear y poner en marcha la Agencia de Derechos Fundamentales de Viena y hasta que me tocó pelearme con respecto a la elección de la directora del Instituto de Violencia de Género en Vilnius. Con lo cual, cuando digo que me considero miembro de honor del European Lobby Women, ven ustedes que tengo un pasado detrás de ello. Pero, en fin, ustedes no han venido aquí a que yo les cuente mi pasado, ustedes me han pedido que venga aquí a dar la bienvenida, agradecerles que hayan escogido la sede de la representación para este acto y a desearles el mayor de los éxitos. Miren ustedes, muchas veces se escapa que la diferencia no solamente semántica, sino ideológica fundamental entre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los pactos de Naciones Unidas y el Convenio de Roma de 1950 es la siguiente. Tanto en los pactos de derechos civiles y políticos como en la Convención de Roma, la dignidad de la persona humana era el preámbulo de las mismas. Y en Europa, en la Unión Europea, consideramos que esto no es suficiente. La dignidad de las personas humanas, la dignidad de la persona humana no es el principio inspirador de nuestro sistema de protección de derechos fundamentales, es el primer texto normativo articulado que debe abrir lo que consideramos en Europa como derechos fundamentales. Y por eso la diferencia fundamental es que la dignidad de la persona humana para nosotros es el artículo primero de la Carta, que simplemente dice la dignidad humana es inviolable. Debe ser respetada y protegida. Por eso yo lo único que les pediría a ustedes aquí, en este coloquio, es que por favor sigan existiendo y sigan peleándose. Yo creo que en los temas genéricos de la discriminación por razón de género, hablado desde el punto de vista administrativo, de la violencia de género como crimen horrible contra la dignidad humana y, en particular, en lo que se refiere al tema de las violaciones, ustedes tienen que existir para exigirnos y para exigir a todos los que nos gobiernan que estos temas no sean considerados como un business as usual, sino campo fundamental de la acción legislativa y política, porque es uno de los mayores atentados, por no decir más, a este artículo 1 que les acabo de leer. Sé que ustedes van a insistir o a centrarse en la Convención de Estambul del Consejo de Europa del año 2011. Sin embargo, me permitirán que yo, por mi lado, y con esto acabaré, les recuerde que aquí en España, aquí en Europa, tenemos ya instrumentos jurídicos vinculantes y más directamente aplicables, que a lo mejor no son tan específicos, tan focalizados como la Convención de Estambul, que, por cierto, todavía hay bastantes estados que tienen que ratificarla, pero, en fin, esto que en términos históricos no tiene importancia, en términos de los atentados individuales sí que lo tienen. Y yo les animo a que ustedes peleen por una correcta aplicación en España, tanto de la directiva contra la violencia de género y la directiva en materia de órdenes de alejamiento, como el reglamento puramente administrativo que la aplica. Y esto sí que es una labor de activismo. La legislación la tenemos ahí, pero hace falta
que ustedes, en primer lugar, sean abanderadas de conseguir que algún día podamos olvidarnos de que ha existido la Convención de Estambul. Yo le rogaría a Rosa que las conclusiones de esta jornada me las remitan, porque yo, naturalmente, se las mandé directamente al jefe de gabinete de Viviane Reding, que también forma parte de estas abanderadas para acabar con estos crímenes espantosos contra la violencia de género. Y sin más, y explicando, Rosa, una vez más, que lo nuestro no es una historia de desamor. ¿Quién sabe? Algún día, Uy, Dios mío. Quería darle la bienvenida una vez más y sin más doy la palabra a Rosa y que ella les explique de qué van a discutir de verdad. Muchas gracias. Gracias a Francisco Fonseca, director de la lo que nos pasa en los países, ¿no? Pero creo que también es interesante la jornada para darnos cuenta lo importante que son estas elecciones el próximo año y lo importante es que salgan gobiernos y parlamentos con perspectiva de género o con ideología feminista, ¿no? Darles la bienvenida, darles las gracias. Hablamos de la violación como algo que continúa siendo una de las formas más devastadoras de violencia contra las mujeres. Sin embargo, es a menudo un tema tabú y por ello permanece envuelta en el silencio. Investigaciones a nivel europeo indican que solo entre el 2% y el 10% de las violaciones son denunciadas. Una gran mayoría de los delitos sexuales contra las mujeres no son revelados y la violencia sexual es subestimada. Para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el lobby europeo ha lanzado una campaña, que tenemos por ahí un videoclip que se pondrá en algunos momentos de la jornada, pero sobre todo un proyecto conjunto con el Consejo de Europa para promover el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En este proyecto lo que se hacen es sesiones como la de hoy en 30 países a la vez, partiendo del 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia de Género y se ha extendido a lo largo de 15-16 días las jornadas en todos estos países. Lo que se pretende es que hablar en estas jornadas que la violencia sexual y la violación se incorpore a la agenda política, iniciando un debate público en torno a la legislación penal, si existen servicios adecuados para las víctimas y si la existencia de mitos y estereotipos hace que las mujeres rechacen denunciar y obtener justicia. Hay un trabajo muy interesante que lo colgaremos en la página web de la Coordinadora Española, que es un barómetro que ha hecho el lobby europeo sobre violencia en Europa, sobre violación en Europa. Porque sabemos, las personas que trabajamos en igualdad, que si no tenemos datos y si no se hacen diagnósticos es muy difícil el diseño de políticas o la posibilidad de reivindicar o sensibilizar socialmente sobre alguna problemática. Y lo que se ha descubierto, algo que ya sabíamos, que es que no hay datos prácticamente sobre violación. Y este barómetro está en inglés, está en francés, pero la coordinadora ha hecho también una traducción al español y lo pondremos en la página web, como digo. En este barómetro muestra cómo los datos oficiales sobre violación y violencia sexual contra las mujeres son prácticamente inexistentes y los estudios sobre prevalencia de violencia contra las mujeres generalmente hablan muy poco de violencia sexual. Aunque Julia Sevilla, que espero que llegue porque viene desde Valencia, Julia Sevilla se va a encargar de hablar del convenio y de hablar de los datos del barómetro, porque un objetivo también de esta jornada es compartir estos datos que se han podido recoger. Solo por acercarnos un poquito al tema del que vamos a tratar, nos cuentan que en la República Checa se denuncian 1 a 2 violaciones por día,
se cree que solo se informa una violación en el 8% de los casos y cuando la violación ocurre en el contexto familiar se informa solo el 3% de los casos. En Dinamarca, cada año se cometen 2.000 violaciones, solo 500 casos son denunciados, 300 de esos 500 son retirados y 150 tienen una condena. En Francia, las encuestas oficiales hablan de 198.000 mujeres entre 18 y 59 años de edad víctimas de violación o intento de violación, y lo que cuentan en este país es que solo el 2% de los autores son condenados, solo una víctima de cada 10 denuncia a la policía y el 74% de las violaciones son cometidas por alguien que la víctima conoce. Y así yo creo que cuando vas haciendo este recorrido es imposible no encuentro la palabra, no iba a decir conmoverte, ¿no? Pero sobre todo horrorizarte. O revolverte sería la palabra, sí, gracias. Porque estaba intentando buscar una palabra, ¿no? Lo cual yo creo que justifica no solo esta jornada, sino una reivindicación del lobby, de todas las coordinadoras que estamos dentro del lobby, que es la necesidad del desarrollo de estadísticas, la necesidad de desarrollo de recursos y la necesidad de desarrollo legislativo, que en tanto no se haga legislación específica sobre estas violaciones, sí al menos aplicar las que ya existen, como pasa con el Convenio de Estambul, y por eso también se trae el Convenio de Estambul, para decir, ahí ya hay un mapa, ahí hay una hoja de ruta para poder trabajar sobre este tema desde los gobiernos. Desde luego, sí ha habido tiempos que hemos dicho que las redes y las asociaciones de mujeres son importantes, yo creo que ahora con más razón. No solamente para denunciar delitos que de otra forma, o situaciones y sufrimiento de las mujeres que de otra forma pasaría desapercibida, sino porque este tiempo de crisis afecta muy especialmente a la parte más frágil de la sociedad, y ahí estamos mucho las mujeres. Y después es que la crisis es como una especie de caballo de Troya de movimientos antifeministas que lo que buscan es un cambio ideológico y no solamente no seguir avanzando, sino un intento también de cierto retroceso de los derechos de las mujeres. Estamos ahora en vísperas de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, estamos hablando de la corresponsabilidad parental, que es la custodia compartida impuesta. O sea, avances que nos ha costado mucho tiempo el trabajo y el esfuerzo de muchas personas comprometidas con la igualdad y desde luego desde las organizaciones de mujeres, pero que vemos que lo que pensábamos que ya lo teníamos ahí, ¿no? Que vas como poniendo los vientos de la igualdad, al final te das cuenta que puede venir un tsunami como es esta crisis que justifique o explique que se cambien algunas cosas que no tienen nada que ver con la crisis. Porque si hablamos de dinero, esto no tiene nada que ver con mejorar las finanzas de nadie, hablar de la reforma de la ley del aborto u otras reformas. Por lo tanto, plataformas como la Coordinadora Española, desde luego el lobby europeo, reúne 2.000 organizaciones en todos los Estados miembros y 3 Estados candidatos. En España esta coordinadora son plataformas que son, en Europa la más representativa es el lobby, en España la más representativa es la Coordinadora Española, CELEM, con 28 organizaciones, de las cuales 21 son de ámbito estatal, 5 lobbies autonómicos y después las 2 áreas de mujer de los 2 sindicatos más representativos en España. Y apelo un poco al famoso triángulo de terciopelo, ¿no? Que estoy muy feliz porque en estas jornadas hemos conseguido, viendo ayer la lista de gente que ha confirmado, que venía, que se vuelve a reunir eso, lo que se habla, ese famoso triángulo de terciopelo, ¿no? El feminismo institucional, el feminismo desde las asociaciones de mujeres, el feminismo desde las universidades, ¿no? Y desde ahí la necesidad de amigas que piensen, que teoricen, que nos den argumentos, palabras, amigas que están en las instituciones, que es donde se pueden incorporar a las agendas políticas los cambios o los no cambios cuando son para mal. Y yo creo que ahí estos días estábamos hablando de un compromiso con las parlamentarias españolas de cara a la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Y, como no, todo lo que es el movimiento asociativo de mujeres y toda la movilización que podemos hacer desde ahí. Agradecer no solamente a don Francisco Fonseca,
que nos acompañe. Yo te quería también agradecer Sonsoles Samboat, que viene por parte del Ministerio de Sanidad y es consejera técnica de la Subdirección General de Emprendimiento. Carmen Montón, no sé si está todavía, iba a venir. Carmen Montón, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de Diputados. Rosa María López, subdirectora general de Igualdad de Oportunidades en el área de Gobierno, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Eva Hanikainen, no sé si está en la sala y si ha llegado ya. ¿Sí? Disculpa porque seguro que tu apellido se dice de otra manera. Muchas gracias, Eva, por estar aquí, porque es agregada de Prensa y Cultura de la Embajada de Finlandia. Es muy importante porque esta jornada la impulsa el lobby europeo en colaboración con el Consejo de Europa, pero contribuye a la financiación y colabora en la financiación el Gobierno de Finlandia. Por eso teníamos mucho interés en que pudieran acompañarnos en este encuentro, ¿no? Bueno, y después está la directora de una unidad de Igualdad de la Politécnica de Madrid, Paloma García, Luz Modroño, de Derechos Humanos de UNESCO, Laura Nuño, directora de la Cátedra de Género. Bueno, amigas, sobre todo, amigas algunas ya veníamos con ellas puestas, y amigas y amigos, y otras que a partir de hoy, seguramente que como la película de Casablanca, ¿no?, que será el principio de una hermosa amistad. Vamos a las conclusiones. Yo le agradezco a Marta que nos acompañe, que estás por aquí, para trasladar después a la comisión, trasladar al lobby, porque lo importante es que podamos encontrar este espacio para debatir, reflexionar juntos y juntas y desde aquí hacer propuestas para seguir avanzando en la igualdad. Y desde luego ya sabemos que juntas, juntos podemos. Por lo tanto, gracias por estar aquí y bueno, pues espero que las jornadas cumplan las expectativas y los objetivos que todo el mundo nos hemos marcado. Gracias. Damos paso a la primera mesa, si os parece. Sí, porque le preguntamos y dijo que quería pasarse un momentito y yo estoy muy contenta porque así. Bueno, buenos días a todas. Hablo en femenino inclusivo y vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda de estas jornadas que organiza el Lobby Europeo de Mujeres. La mesa redonda que se inicia ahora es Actúa contra las violaciones, utiliza el Convenio de Estambul I. En el ámbito europeo empieza a haber bastante concienciación para actuar y trabajar contra la violencia de género. La violencia de género es una de las cosas más execrables y la violencia en general es una de las cosas más execrables y repugnantes que hacemos los humanos y fundamentalmente que hacen los hombres más que las mujeres. Y en ese sentido a mí me parece que es importantísimo trabajar en este convenio de Estambul para prevenir y para penalizar el tema de las violaciones. Me corresponde a mí presentar a las 3 mujeres con las que voy a compartir esta mesa. Es un orgullo y un honor presentarlas porque son 3 mujeres modelo, 3 mujeres bandera, 3 mujeres que son maestras de feminismo y 3 mujeres militantes contra la violencia de género. Las voy a presentar en el orden en el que van a intervenir, que es en el orden que aparece en el programa que tenéis ahí. Empiezo a presentar a Julia Sevilla, que está a mi izquierda del todo de la mesa. Julia Sevilla es profesora en la Universidad de Valencia de Derecho Constitucional. Fue la creadora y la presidenta de una red muy relevante en el ámbito universitario y del derecho, que es la Red Feminista de Derecho Constitucional. Fue la creadora y en la actualidad es presidenta. Dirigió la primera tesis y fue la introductora de la perspectiva de género en el ámbito del derecho constitucional allá por los años 80 y desde entonces pues, ha hecho un largo camino. Fue letrada de Cortes desde el año 83 y bueno, pues es un referente. Julia es un referente o el referente en el derecho constitucional con perspectiva de género. En segundo lugar, presento a mi compañera que está a mi izquierda, Ana Peláez. Ana Peláez es miembro del Consejo de Administración del Lobby Europeo, pertenece al Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad, trabaja fundamentalmente el tema de la discapacidad y de la discapacidad con perspectiva de género
Es comisionada de género en el CERMI, en el Comité Español de Personas con Discapacidad, es presidenta del Foro Europeo de Mujeres con Discapacidad y es nuestra representante fundamental en el trabajo de mujeres y discapacidad. Bienvenida, Ana. Y muchísimas gracias. Y termino presentando a mi última compañera, Ana de Miguel. Ana de Miguel es profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos. Es profesora de la materia Filosofía Moral y Política. Fue directora del Máster de Estudios Interdisciplinares de Género de la misma universidad y fundamentalmente ella de lo que está más orgullosa es que es discípula de Celia Amorós y coautora con ella, coautora de una obra maravillosa que recomiendo, titulada De la Ilustración a la Globalización, que es coautora con Celia Amorós. Trabaja en temas de violencia de género y prostitución, tiene muchísimas lecturas y yo creo que es uno de los referentes más importantes que tenemos en la denuncia de la prostitución como violencia de género. En esta misma casa, hace unos meses, hizo una ponencia maravillosa sobre la prostitución. Tiene muchos artículos dedicados a violencia de género y a prostitución. Tiene un artículo, La prostitución de mujer, una escuela de desigualdad humana, y tiene varios artículos de violencia de género que nos va a hablar hoy aquí. Y finalmente paso a presentar a Manuel Alcaide, que es inspector jefe del SAF y que intervendrá en último lugar. Bueno, pues bienvenidas y Julia, tienes la palabra. Gracias. No te hace nada, ¿verdad? Pero ya es Buenos remediable, días. ya no lo puedo remediar. Para mí es una satisfacción estar Es que aquí yo tenía el programa mal. en esta jornada sobre el convenio de Estambul. Vale. Y que lleva un título tan expresivo con lo de utilízalas. No sé qué pasa. Tengo que acercarle algo. Tengo que hacer. Ya me parece a mí que había que darle algo. Ya era demasiado perfecto que se pusiera en marcha solo. Bueno, pues nada, decía que para mí es una satisfacción estar aquí en representación de tantas cosas, en representación del feminismo, en representación del Lobby Europeo de Mujeres de España, de CELEM, y para defender y para hablar de algo tan importante y tan interesante como los derechos de las mujeres. Estamos hablando de derechos y podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Podemos ver el vaso medio lleno porque solo hace 200 años que los derechos están sobre la tierra. O sea, hace 200 años, prácticamente en 1789, que se proclamó los derechos universales. Se proclamó la Declaración de Derechos en la que los hombres asumían, estoy hablando como género masculino, los hombres asumían que eran poseedores y portadores de derechos. Por lo tanto, no hace casi nada en la historia de la humanidad conocida, pero la desconocida también es un porrón de años, no hace prácticamente nada que estamos hablando de derechos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos en un continente que, dentro de lo que cabe, por muchas comillas que le queramos poner, también es pionero en los instrumentos de defensa de los derechos fundamentales. Tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa son dos organismos que hacen gala de la defensa de los derechos. Otra cosa es que esa defensa sea práctica, que los Estados que pertenecen a ellos estén más o menos implicados en este compromiso y en esta voluntad de la Unión Europea y del Consejo de Europa, pero en lo primero, de alguna forma, tenemos un referente a nivel de defensa, a nivel de proclamación, a nivel de jurisprudencia, a nivel de tribunales que pueden acoger las quejas o las vulneraciones de estos derechos. Y luego, por otra parte, estamos en un Estado, España, que con todos los paréntesis también y todas las cuestiones, he llegado a mitad, pero con parte de las cosas que ha dicho en la presentación de las jornadas Rosa Escapa, nuestra presidenta del Lobby Europeo, es cierto que tenemos dos de las leyes que han sido más importantes y más, de alguna manera, de adelanto a lo que ha sido la legislación internacional, que es la Ley contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad. Estas dos leyes, es cierto que son leyes y que los verbos se pueden interpretar como futuros o como imperativos,
pero de alguna forma sí que es cierto que tenemos ahí un referente legislativo que puede servirnos para tener un aporte, un apoyo legal. Y luego es verdad también, tenemos unas organizaciones feministas en el Estado español que con bastante potencia, pese a todo lo que en estos momentos estamos enfrentando en relación a las circunstancias impuestas o sobrevenidas a nivel económico. Y luego el vaso medio vacío, porque es verdad que nunca está todo conseguido, porque es verdad que hay grados en la reclamación de los derechos, es verdad que no contamos con los recursos suficientes, es verdad que hacen falta más elementos de formación, tanto para los cuerpos, tanto para la policía como para la fiscalía, como para la judicatura, que todavía los juzgados de violencia son considerados juzgados de menor cuantía en términos académicos, en términos de decoro, que los jueces prácticamente en los juzgados de violencia solo van cuando no tienen más remedio, prácticamente de forma general, que los jueces en los juzgados de violencia solamente están 3 años, procuran estar el mínimo tiempo posible para picar espuelas y marcharse a otros que den más prestigio, y que todavía impera, la cultura machista está permeando la sociedad, está presente en los anuncios de televisión, en los programas, en la calle, en la filosofía general de la gente, y lo que es más preocupante, en los centros de poder, y muchísimo más preocupante en la educación. La educación es el elemento fundamental para combatir cualquier desigualdad y cualquier violencia de género, y en estos momentos la educación está sufriendo una de las peores crisis que hemos vivido en nuestro Estado. Este convenio de Estambul el Consejo de Europa es un organismo que reúne a todos los países de la Unión Europea y que además es un organismo que tiene a gala la defensa de los derechos fundamentales. Por ejemplo, tiene un documento magnífico en cuanto a la participación política, y luego ha promovido este convenio sobre la violencia de género, sobre la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres. Este convenio se empieza a fraguar en el año 2007. 2007 se aprueba en 2009 se aprueba en 2011, y en el intermedio el Consejo de Europa es un organismo que está compuesto por todos los ministros de la Unión, de los Estados que lo componen, y cuando se empieza a elaborar este convenio tropieza o se entremezcla la sesión en la que los ministros intervienen, o que los ministros de justicia de todos los Estados de la Unión Europea son conscientes o se dan cuenta de que se está elaborando un convenio. Digamos, toman conciencia de que se está elaborando. ¿Esto qué significa? Esto significa un cambio, por ejemplo, en el título, que en lugar de violencia contra las mujeres y violencia doméstica se llama violencia doméstica y violencia contra las mujeres, y sobre todo, a ver, ¿cuál es la palabra definitiva para hablar de cuál es la diferencia de mujeres y hombres?